Vamos a ver ahora un poco sobre Spring MVC. Spring MVC es un framework que permite desarrollar aplicaciones web. En las clases pasadas habíamos visto brevemente algunos conceptos básicos sobre cómo desarrollar una aplicación web, pero usando el estándar básico de servlets. Lo que vamos a hacer ahora es más bien utilizar este framework de alto nivel que es Spring MVC. Ahora, Spring MVC se basa en una arquitectura de diseño que se conoce como controlador al frente. Arquitectura de MVC con controlador al frente. Ahora, para que quede un poco más claro esto, recuerden que cuando hicimos nuestra aplicación web en servlets, teníamos algo como esto. Es decir, el cliente hace una petición y esa petición va a dar un servlet, y ese servlet atiende la petición y regresa una respuesta. Si recuerdan, cuando implementamos esta idea de tener la arquitectura MVC con servlets, lo que hacíamos es básicamente esto que está en este código. Es decir, tenemos un método que atiende que atiende uno de los verbos de HTTP, ya sea el get, el post, el delete, etc. Y ese método básicamente lo que hace es que al escuchar una URL, una petición que viene a través del cliente, pues invoca el modelo, y a través del modelo obtiene la información de la base de datos, y esa información pues se la puede pasar a la vista, que es quien despliega ya la información al cliente, ¿ok? Y básicamente esa era como la arquitectura de esto de diseño de MVC, pero usando esto de servlets. Ahora, bajo este esquema que estamos desarrollando actualmente para nuestros servlets, si se fijan, el detalle es que cada una de las URLs que necesitamos que sean atendidas van a necesitar un servlet. Entonces, por cada una de estas URLs vamos a tener muchos servlets que van a estar atendiendo la aplicación. Ahora, una estrategia de diseño diferente es no tener muchos servlets, sino más bien tener un solo servlet que va a estar atendiendo todas las peticiones del cliente. Ese es básicamente la arquitectura de diseño que usa Spring MVC. En Spring MVC ustedes tienen algo que se conoce como el controlador al frente. Este controlador al frente básicamente es un servlet de los que hemos visto, y este servlet lo que va a hacer es que va a interceptar todas las llamadas, todas las peticiones que vengan a la aplicación web, y el servlet se va a encargar de, a partir de la URL que está recibiendo, se va a encargar de delegar la responsabilidad de atender esa URL que llegó a raíz de un cliente. Se la va a pasar a algo que ya va a ser una clase común y corriente de Java, que le vamos a llamar controlador. Ahora el controlador pues va a invocar a los modelos para obtener información de la base de datos, y esa información se la va a pasar de regreso al controlador al frente, junto con la información sobre qué vista debe de pintar. Entonces el controlador al frente va a obtener esa información del controlador, y el controlador al frente pues va a invocar a la vista que necesita para pintar para desplegarle la información al cliente. Esta es básicamente la idea intuitiva del patrón MVC con controlador al frente. Si se fijan, es nada más de que tienen un controlador grandote, un controlador que va a atender todas las peticiones, y este básicamente va a ser un servlet en Spring MVC. Ahora vamos a hacer ya pues código específico para configurar Spring MVC. Entonces los pasos para que ustedes puedan configurar Spring MVC en su aplicación están descritos en la diapositiva número 284, y la idea básicamente es que pues obviamente tienen que tener un proyecto en Maven como lo tenemos nosotros ahora, y tienen que agregar las dependencias para que puedan usar este Spring MVC. Si usan Spring MVC, pues también necesitan las dependencias del núcleo de Spring, del core. Esas nosotros ya las agregamos, nada más nos hace falta agregar las dependencias de Spring MVC. Y hay que configurar en este archivo web.xml este servlet especial, que es el controlador al frente de Spring. Y tenemos que configurar otro archivo de Spring, que es básicamente otro XML, para configurar algo que se conoce como el resolvedor de vistas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pasos para entender bien la configuración de Spring MVC. Y pues lo primero que vamos a hacer ahorita pues es justamente agregar esto de las dependencias de Maven. Entonces las dependencias de Maven para Spring MVC las puse en la diapositiva número 285. Aquí pues nada más es copiar este bloque de código, estos XMLs, y vamos a irnos a nuestro proyecto, a la carpeta de estoy en la pestaña de projects, y se van a ir a la carpeta de
Project Files hasta abajo, y ahí está el archivo del POM.xml. Entonces ahí en el POM.xml pues tienen esto que dice dependencies, que describe todas las dependencias que necesita el proyecto, y me voy a ir hasta abajo antes de que termine la etiqueta dependencies, y pues aquí después de la última dependencia que habíamos agregado de servlets voy a agregar la dependencia de Spring Framework. Entonces estamos usando esta versión que es la 5.2, que al momento de hacer este video es la versión más reciente de Spring Framework. Y ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos la dependencia de Spring, es el siguiente paso pues es configurar esto del controlador al frente. Ahora la configuración del controlador al frente va en el archivo web.xml. En la diapositiva número 286 puse esta información que está aquí, que es básicamente el XML más básico que necesitan para configurar lo de Spring MVC. Yo aquí realmente nada más necesito copiar este bloque de código de aquí, desde donde empieza esto que dice listener hasta donde termina esta etiqueta que dice servlet mapping. Entonces voy a copiar ese código y me voy a ir de nuevo al archivo web.xml de mi proyecto. Recuerden que ese archivo está en su carpeta de webinf y ahí dentro está el archivo web.xml. Y ese código que acabo de copiar lo voy a pegar aquí arriba. Entonces voy a pegar ese código aquí. Y fíjense que este código básicamente es consiste en lo siguiente. Si se fijan, lo primero que hacemos es que declaramos un listener. ¿Okay? Este listener es esta clase que dice context loader listener, que si se fijan es del paquete de Spring Framework. Este es un listener, como los que vimos en el video pasado, de que es un listener que escucha el contexto de la aplicación cuando ya se crea. Entonces básicamente lo que hace Spring es que tiene un listener que escucha cuando la aplicación ya está lista, y a ese listener le permite configurar opciones extras para la aplicación a través de este parámetro de configuración que dice context config location. Este config location básicamente me permite definir un archivo XML de configuración. Ahorita no vamos a utilizar ese archivo, pero nada más es importante que recuerden que esto me va a permitir configurar Spring MVC con JPA. Me va a permitir integrar lo que ya hicimos de JPA con esto de Spring MVC. Ahora, les digo, como ahorita nada más estamos haciendo la introducción, pues no voy a necesitar otro parámetro aquí. Mejor dicho, no voy a necesitar un valor aquí. ¿Sí? Y más adelante viene esto que, si se fijan, es una etiqueta servlet que ya habíamos visto. Recuerden que esta etiqueta lo que hace es declarar un servlet en la aplicación. En este caso el servlet es este que dice dispatch servlet, que es del paquete Spring Framework. Este servlet pues ya viene definido en las librerías que importamos de Spring MVC. Y si se fijan, es un servlet que recibe un parámetro de inicialización. Acuérdense que en el video pasado vimos que esto de initParam es para pasarle parámetros de configuración al servlet, y recibe un parámetro de configuración que se llama así context config location, y como su valor es básicamente una ruta, que si se fijan aquí me dice que es la ruta webinf spring mbc context. ¿Ok? Todo esto que está aquí, todo este bloque de servlet básicamente es para configurar, para definir el controlador al frente, ¿sí? Entonces esto que tenemos aquí, este XML, básicamente es para eso, para configurar esto de aquí, lo que teníamos en este dibujo, el controlador al frente, ¿ok? Y ese controlador al frente que, como les comentaba, es simplemente un servlet. Lo que vamos a hacer es que para que este servlet pueda atender pues la mayoría de las peticiones, es que tenemos que hacer esto del servlet mapping. Recuerden que lo del servlet mapping me permite indicar qué URLs va a atender un servlet. Ahora, si se fijan, aquí le estoy poniendo que este servlet, que tiene el nombre Spring, este de aquí, internamente en la aplicación se llama Spring, lo que va a hacer es que va a escuchar todas las URLs, va a estar atendiendo todas las URLs que empiecen con el prefijo Spring, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos pues algo así como localhost 8080 y luego diagonales, el context root, que es curso, y luego diagonal Spring, pues va a escuchar esas peticiones. Voy a ponerlo aquí como un comentario. Entonces indicamos que Spring MVC atiende URLs de la forma HTTP
dos puntos, diagonal, diagonal, localhost 8080, diagonal, context root. Acuérdense que el context root lo vimos en la clase pasada y básicamente es otro prefijo que se le asocia a la aplicación. En nuestro caso estamos usando el prefijo de curso. Luego viene esto de Spring en minúsculas, y luego cualquier cosa que venga adelante va a ser una URL que va a ser atendida, que va a ser despachada por este controlador al frente de Spring. Eso es lo que estamos haciendo con esta configuración, con este mapeo, ¿sí? Entonces, todo esto de asterisco significa Spring diagonal Spring. Esto de asterisco significa que vamos a tener cualquier URL que empiece con el prefijo de Spring seguido de cualquier cosa, ¿sí? Y entonces, pues ya una vez que tenemos configurado nuestro controlador al frente, ahora sí viene esta cuestión de configurar otra cosa que se conoce como el resolvedor de vistas. ¿Ok? Ahora, para configurar esto del resolvedor de vistas, básicamente necesitamos otro archivo de configuración de Spring. Esto nada más fue para configurar el controlador al frente, el servlet. Pero ya para configurar lo que se conoce como resolvedor de vistas, para eso es este archivo que está aquí que dice mbccontext. Realmente este archivo puede llamarse como ustedes quieran. Lo importante básicamente es que aquí le están indicando dónde va a encontrar la configuración dónde va a encontrar este archivo. Sí, aquí yo le estoy diciendo que busque un archivo que va a estar en la carpeta Spring dentro de la carpeta webinf, que se llama así, mbccontext. Entonces vamos a crear ese archivo y esa carpeta. Entonces me voy a ir aquí a webinf, le voy a dar clic derecho, voy a seleccionar la opción de new, un nuevo folder que se va a llamar Spring, y aquí en este folder de Spring voy a crear un nuevo archivo. Va a ser un archivo vacío, entonces le voy a dar aquí en Other, y aquí voy a poner, aquí en esta opción, en la columna izquierda me voy a ir hasta aquí abajo donde dice Other, y aquí voy a seleccionar esta opción que dice empty file, archivo vacío. Entonces le voy a dar en siguiente y aquí voy a crear un archivo que se va a llamar ya me equivoqué. Bueno, le vamos a cambiar el nombre a este archivo. Se va a llamar Spring. Vamos a poner el nombre que habíamos quedado aquí. Es en el nombre que habíamos quedado que iba a quedar de acuerdo al web.xml, que es este nombre de aquí. Vamos a poner este nombre de archivo, mbccontext.xml. Entonces este archivo de aquí, este nuevo archivo que creé, le voy a cambiar el nombre por este de aquí. Entonces ahí está nuestro archivo mbccontext dentro de la carpeta Spring, que está dentro de la carpeta webinf. Ese es el archivo que va a buscar cuando arranque la aplicación el servlet, que es el controlador al frente. Y si se fijan, se lo estamos pasando ese nombre de archivo a través de un parámetro de inicialización, que son los que vimos también en el video pasado. Entonces, este archivo que acabo de crear, el de mbccontext, básicamente debe ser un archivo de configuración de Spring, de los que ya habíamos visto desde el principio que empezamos a ver esto de Spring, del núcleo de Spring. Entonces, la configuración de ese archivo también yo ya la puse en las diapositivas para ahorrarnos un par de segundos. Entonces esa configuración está en la diapositiva número 287. Entonces voy a copiar ese código que está aquí, todo el código, y lo voy a pegar aquí en la diapositiva desde arriba. Ahí está. Y si se fijan, pues es un XML de los que ya habíamos visto de Spring. Estos XMLs que usan el annotation bin y que tienen esto de property, y esta annotation que es, este XML que dice annotation driven. Ahora, estas etiquetas también ya las vimos, ya las habíamos visto cuando vimos lo del núcleo de Spring. Acuérdense que esta etiqueta de annotation driven le dice a Spring que debe de buscar clases marcadas con annotations en ciertos paquetes. Entonces aquí le estamos diciendo que debe de buscar clases marcadas con annotations con esta etiqueta que dice component scan, y va a buscar todas las clases que estén en el paquete de controladores de nuestro proyecto. ¿Sí? Y también estamos definiendo en el contenedor de Spring, estamos definiendo un nuevo bin, y ese bin es básicamente de esta clase, una instancia de esta clase, internal resource view resolver. Esto de aquí tal cual es el resolvedor de vistas, ¿sí? Esto del resolvedor de vistas ahorita me voy a entrar un poco más a detalle, pero intuitivamente lo que hace es que le dice a Spring dónde van a estar ubicadas las vistas que va a desplegar el controlador. ¿Ok?
Ahorita entremos un poco más a detalle a eso, pero básicamente esa es la configuración que necesitamos para que nuestro proyecto de Spring funcione. ¿Sí? Necesitamos habilitar entonces, recapitulando, necesitamos habilitar lo de las dependencias, configurar el controlador al frente y agregar este archivo MVC context que nos va a decir dónde va a estar el resolvedor de vistas. ¿Ok? Ya una vez que tenemos configurado nuestro proyecto de Spring MVC, entonces ahora sí ya podemos empezar a construir nuestros controladores. Es decir, lo que vamos a hacer ahorita es definir estos controladores que están aquí que están en este dibujo representados con este círculo amarillo. Y para definir uno de estos controladores, como les comentaba al principio, pues es nada más definir una clase. Entonces vamos a irnos aquí al proyecto. Y aquí en el proyecto, en Source Package, voy a seleccionar lo que dice mx.wasm curso, le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción que dice New, y luego voy a seleccionar la opción que dice Java Class. Y aquí en Java Class voy a construir una nueva clase que le voy a llamar inicio controlador, y ahí va a estar en el paquete de .curso.controladores. Entonces esto nos creó esta clase que está aquí. Si se fijan, es una clase muy simple. Déjenme nada más guardo aquí, creo que no había guardado estos cambios en el XML. Si no los había guardado, les guardo. Ahora sí, me regreso a la clase. Entonces estoy en inicio controlador y esta va a ser nuestra clase que se va a encargar de atender peticiones. Básicamente en Spring MVC, si ustedes quieren definir un controlador, toman una clase común y corriente y arriba de la clase le ponen esta notation especial que es controller. Entonces con eso de controller voy a importar esta notation, que es el paquete Spring Framework. Si se fijan, con esta notation de controller, ustedes le especifican a Spring que esto va a ser un controlador. ¿Ok? Y ahora ya para indicarle un método que va a ejecutar, o sea, ya cuál va a ser el código de este controlador, aquí lo que tenemos que poner es un método que sea del tipo public, que regrese una cadena, y si quieren vamos a llamar este método inicio. No va a recibir ningún argumento y lo que va a regresar es pues vamos a poner que regrese inicio. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí está marcando un error. Bueno, todavía no detecta que importe la notation. Es un bug de NetBeans que pasa cada rato, pero bueno. Ahí ya está definido mi controlador. Déjenme cierrar esta clase y ya vuelvo a abrir. Ahí está ya. Ya se quitó el error. Entonces, ya para definir que esto va a ser un controlador, pues les digo, nada más necesitamos ponerle la notation controller, y para indicar qué URL en particular va a atender, aquí voy a poner esta notation que es @r mayúscula request mapping. Esta es una notation que hay que importar, entonces ya también ahí ya la importé. Y esta notation recibe varios parámetros, pero los parámetros importantes son este que dice method. Este de method básicamente es para indicar qué tipo de petición HTTP, qué tipo de verbo es el que está escuchando. Como les comentaba en el curso introductorio de servlets, pues están estos verbos de HTTP, el get, el delete, el head, el post. Nosotros como ahorita nada más queremos atender una URL común y corriente que escriba el cliente a través de su navegador, vamos a seleccionar este que dice get. De hecho, este de get es el default. Entonces, si yo lo pongo así, o si lo omito, es como si es lo mismo. Es realmente el default es siempre el verbo get. Y otro parámetro que necesitamos aquí es value. Y aquí en esto de value voy a ponerle diagonal inicio. ¿Sí? Esto que está aquí es ya realmente la URL que va a atender este controlador. Entonces, lo voy a poner aquí como comentario, pero básicamente lo que estamos haciendo es que definimos que este controlador va a atender la URL http diagonal localhost 2.8080, luego el context root, que recuerdan que para nuestro ejemplo es cursos, bueno, creo que es curso, ¿no? Bueno, ahorita lo checamos. Es curso, y luego viene este prefijo que les decía que es Spring, y luego ahora sí esto de diagonal inicio, que es esto que pusimos aquí. Entonces esto del value, si se fijan, es nada más para definir esta última parte. Estos pedazos previos
lo de Spring proviene de la configuración que hicimos en el controlador al frente, y esto del context root depende de nuestra aplicación, de nuestro servidor. En nuestro servidor pues nosotros configuramos nuestra aplicación para Tomcat para que nuestra aplicación use este context root que les voy a mostrar a continuación. Bueno, quizás algunos de ustedes ya lo recuerdan, pero no está de más que se los vuelva a recalcar. Estamos usando el context root de curso. Entonces aquí esto de context root sería curso. Bueno, pues entonces cuando el cliente básicamente invoque esta URL, se va a ejecutar este controlador y se va a ejecutar básicamente este método que está aquí. Entonces para que ustedes puedan ver algo en la consola sobre... bueno, cuando se ejecute este método voy a poner aquí un sout que diga... bueno, vamos a ponerle invocando inicio de controlador. ¿Okay? Y esto ya básicamente usa el patrón MVC en el sentido de que el controlador, si necesita invocar alguno de los DAOs, lo único que tenemos que hacer aquí es inyectar ese DAO. ¿Okay? Hay que meter un poco de configuración extra para que funcione lo de los DAOs que hicimos con JPA, pero ya en principio ya prácticamente ya casi podríamos utilizarlos aquí. La idea entonces es que podríamos invocar nuestros DAOs, nos traen información y esa información se la podemos pasar aquí a esto que dice inicio. Entonces, eso de inicio básicamente es la vista que vamos a desplegar cuando termine de todo su trabajo que tiene aquí este controlador. El inicio, esto que dice inicio es básicamente un archivo JSP. La forma en la cual Spring puede ubicar sus archivos para las vistas es a través del resolvedor de vistas. Entonces ahí es donde entra esta configuración que les comentaba que estaba en el archivo MVC context. Este bin que estamos registrando en el contenedor de Spring, que les comentaba hace rato que es el resolvedor de vistas, es básicamente un componente que usa Spring para saber dónde están las vistas que van a desplegar. Si se fijan, aquí tiene dos propiedades. Una propiedad se llama prefix y otra propiedad se llama sufix. Esto de prefix es básicamente les dice cómo va a armar la URL, ¿sí? Entonces las URLs, perdón, el nombre de los archivos de las vistas. Entonces con esto le estamos diciendo que busque archivos que estén en una carpeta JSP dentro de la carpeta esta de webpage. Entonces ahí va a buscar cualquier carpeta que se llame JSP y este nombre que estamos poniendo aquí, que en el return, que es inicio, se lo va a pegar a este texto de JSP y le va a pegar al final esta extensión que es .jcp. Entonces básicamente si queremos que ubique nuestra vista con la configuración actual, lo que tenemos que hacer es aquí en la carpeta de webpage, voy a darle clic derecho, voy a seleccionar la opción de new, luego la opción de folder y aquí voy a poner no, ya estaba la carpeta JSP. Miren, si se fijan, aquí ya está la carpeta JSP dentro de webpage. Ya la habíamos creado cuando hicimos el ejemplo de servlets. Entonces aquí nada más voy a agregar un nuevo archivo que va a ser un JSP. Aquí le voy a dar en new JSP y se va a llamar inicio. ¿Sí? Y aquí voy a poner un texto que diga inicio aplicación. Un texto bobo, pero es nada más para ilustrar esto como un ejemplo. Entonces, pues ya recapitulando, lo que va a ocurrir es que va a ejecutar este código cuando pongamos esta URL. Se va a pintar como resultado este JSP, que es inicio.jcp, y como les comentaba, pues Spring sabe dónde está usando el resolvedor de vistas, y el resolvedor de vistas le indica a Spring que debe de buscar en la carpeta JSP que está dentro de webpages un archivo que se llama inicio JSP. ¿Okay? Entonces creo que ya no se me pasó nada. Voy a compilar este proyecto, entonces le voy a dar aquí clic derecho, clean and build. Eso nada más es para que detecte los últimos cambios que he hecho. Y después de que termine de compilar, ahora sí voy a correr esta aplicación. Entonces ahí ya prácticamente ya terminó. Y aquí le voy a dar, ya que ya terminó, le voy a dar aquí clic derecho run para que ejecute la aplicación. Entonces ahí ya me está mostrando la URL de hola que habíamos configurado. Aquí, pues como quiero invocar esto del controlador de Spring, voy a poner
pues el context root, que es diagonal curso, luego este prefijo de Spring, y ahora voy a poner diagonal inicio. Entonces, si se fijan, al invocar la URL de inicio, se ejecuta el controlador. Aquí en la consola vamos a mostrar el mensaje que imprime, perdón. Y si se fijan, aparece este texto invocando inicio de controlador, que es este texto de aquí. Y ya una vez que entró la petición al controlador de Spring, pues hace todo lo que le definimos en este método y termina regresando la vista de inicio JCP que la habíamos configurado con este mensaje de inicio aplicación. Y es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Entonces, pues esto es básicamente sobre pues la configuración básica de Spring MVC y un ejemplo muy básico sobre cómo definir nuestros propios controladores. Nada más para recapitular aquí, lo que ocurrió entonces, el flujo fue que pues le solicitamos la URL de inicio. Eso fue a dar al controlador al frente. El controlador al frente, a partir de la URL que especificamos, que en nuestro caso fue inicio, busca en los controladores de Spring uno que pueda atender esa URL. Y el controlador que pueda atenderlo, como por la forma en cómo configuramos la clase del controlador, esta clase de inicio controlador con esta notation de request mapping, pues ya el framework sabe que debe de ser esa clase y le pasa la información que le envió el cliente, se la pasa a este controlador y el controlador ya puede pues ejecutar lo que tenga que ejecutar, y al final termina regresándole esta cadena de inicio y el controlador al frente pues ya sabe que debe desplegar, gracias al resolvedor de vistas, pues la vista que está en la carpeta de JCP, que se llama inicio JCP, y es la que al final termina invocando y termina generando un HTML dinámico que es lo que le despliega al cliente. Entonces, pues ese es básicamente como un resumen del flujo. Y bueno, ya nada más para terminar, aquí yo puse un controlador y un solo método de este de inicio, pero en realidad ustedes en sus controladores, y esa es una de las ventajas que tiene Spring MVC sobre usar servlets, es que si quieren definir otra URL que atienda a este mismo controlador, nada más que sea una URL un poco diferente, pueden definir otro método que se llame como ustedes quieran, nada más que regrese un string y pues configuran que sea otro método que va a atender otra URL, nada más poniéndole aquí otra URL diferente. Entonces pueden tener muchos métodos dentro de un controlador que atiendan URLs diferentes. Y eso pues simplifica un poco el proceso de tener que estar creando varios servlets, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí nada más tenemos un solo servlet, y ese servlet, que es el controlador al frente, delega la responsabilidad de atender al cliente a estos controladores sencillos de Spring MVC que se definen usando este notation controller. Entonces, pues vamos a ver ahora en el siguiente video cómo integrar esto con JPA.